este espacio a mi hermana Cristina, que la traímos, ¿verdad?, para el campamento de damas, y ha sido de gran bendición. Las damas que estuvieron allí en el retiro se gozaron, y yo quiero aprovechar hasta el máximo que Cristina está aquí. Cristina es parte de mi familia. Siempre que vamos a Puerto Rico tenemos que ir allí, y yo confío plenamente en ella predicando la palabra del Señor. Por eso, ¿verdad?, le damos esta oportunidad. Así que, hermano, yo me voy a sentar a la mesa también hoy con ustedes. Yo necesito ser ministrado, así que me voy a sentar ahí, ¿verdad? Y espero que Dios nos hable en este día. Estoy seguro que Dios nos va a hablar. Amén. Así que Dios le bendiga. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga aún más. Gloria al Señor. Para mí es un privilegio, un honor y un gozo poder estar aquí compartiendo estas 2 semanas ya casi. Me voy el martes, no me quiero ir, pero aleluya. Hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que antes de comenzar rapidito, reciban saludos de mis pastores, Isaac García y Joana Carreras, de la Iglesia de Cristo Misionera Sector Julito, allá en San Juan, Puerto Rico. Amén. Y de nuestra iglesia también. Gloria al Señor. Así que gracias por esta oportunidad. Y sabemos que Dios nos va a hablar. Si usted estuvo atento desde los que estuvimos en la clase de escuela bíblica, gloria al Señor, las palabras que se han ido leyendo hasta el mensaje que traemos en esta mañana, todo está ahí de la mano, gloria al Señor, aleluya. Así que quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor para comenzar como texto base en Gálatas 6, versos 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10, voy a estar leyéndolo primero en la versión Reina Valera del 60. Luego lo voy a estar leyendo en otra versión, pero quiero comenzar con esta. Así es que cuando usted tenga ese texto, me puede dar un fuerte amén. Gálatas 6, del 7 al 10. Gloria al Señor. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a leerlo en la versión ahora PDT o Palabra de Dios para todos. Gloria al Señor. Usted puede sentarse en esta mañana. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Amén. Oramos. Incline su rostro. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, de compartir tu palabra que es vida, Señor. Oh, Dios mío, glorifícate a través de este mensaje, Señor. Ministra los corazones, Dios mío, Señor. Esta palabra que tú nos has entregado para este día, este mensaje, Señor, que haga, Dios mío, Señor, el trabajo por el cual tú le envías. Tu palabra dice que no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú le envías, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú estás restaurando, que tú estás sanando, que tú estás fortaleciendo, Señor, y que tú nos vivificas a través de tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así es que para comenzar, como breve introducción, en la historia de la iglesia cristiana hay varios periodos generales, y uno de estos tenemos la iglesia apostólica, que va del 30 al 100 después de Cristo.
La primera parte de este periodo comprende la expansión de la iglesia desde la predicación de Esteban hasta el Concilio de Jerusalén. El apóstol Pablo tuvo participación importante en esta expansión, ya que en su primer viaje misionero viajó por la región sur de la provincia romana en Galacia. Vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos que nos relata el evento del concilio de Jerusalén y lo que allí aconteció. Y el capítulo 2 de la carta a los Gálatas narra esta visita de Pablo a ese mencionado evento, al concilio de Jerusalén. Así que la mayoría o muchos de los eruditos concuerdan en que la carta fue escrita luego de esto al principio de la década del 50 después de Cristo. Es necesario ubicarnos en ese tiempo y espacio en donde ocurrieron estos sucesos para poder entender lo que Pablo le escribe a las iglesias en Galacias que él había fundado y que ahora se encontraban con una problemática doctrinal acerca de la justificación por la fe. ¿No estábamos hablando de eso ahorita? Ellos enfrentaron tensiones, diversidad de opiniones en cuanto a la ley, el cumplimiento y la observación de esta. Sin embargo, Pablo defendió con entusiasmo la justificación por la fe. Y también enfatiza en Gálatas sobre la importancia de sembrar en el espíritu y no en la carne. Amén. Así es que entendiendo esto, breve, ¿verdad? Hoy día vivimos muchas tensiones en nuestra vida. Y vaya conmigo porque voy a estar aplicando a nuestra vida y también yendo por la palabra para desarrollar este mensaje. Que por cierto lleva por título, Sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa, téngalo en mente. Hoy día vivimos muchas tensiones. Esos conflictos no solo son externos o a nivel social, sino que algunos de los conflictos se viven dentro de nuestras congregaciones. De todos modos, somos parte de la sociedad, pero debemos vivir de forma diferente. Tenemos que entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando Jesús oró por los discípulos en el capítulo 17 del Evangelio según Juan 17, 14 al 19, les dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aunque no son los mismos conflictos, aunque algunas dificultades sí se siguen repitiendo, es necesario que examinemos las Escrituras para aprender de ellas y no caer en los errores que ya muchos cometieron. El apóstol Pablo en muchas de sus cartas escribió acerca de la importancia de vivir según el Espíritu y desechar los deseos de la carne en cualquiera de sus expresiones. Hay un énfasis en muchas de las cartas de Pablo. Por ejemplo, también Pablo le escribe a los Efesios. Efesios capítulo 2, versos 2 al 5, lo voy a leer en la Palabra de Dios para Todo, en la versión PDT. Escucha lo que dice. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo,
pero la compasión de Dios es muy grande. Y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios, que no es otra cosa que la gracia, el favor inmerecido de Dios. Por la gracia de Dios hemos sido salvados. Y debe manifestarse en nosotros el fruto del Espíritu Santo, escucha esto, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Tenemos que establecer prioridades en nuestra vida. Tenemos que organizarnos y ser determinados en nuestras decisiones. Determinados es cuando tú decides algo y lo ejecutas. No dudas, no hoy sí, mañana no, sino que tomo la determinación de ir en pos de Cristo y de obedecer su palabra. Tenemos que ser determinados en nuestra manera de actuar. Ahora que estamos en Cristo, tenemos una responsabilidad delante de Dios de llevar fruto y ser luz en medio de las tinieblas. Estamos en este mundo, pero en este mundo tenemos que ser luz. Cuando descuidamos nuestra prioridad, que es Dios, que es vivir para Dios, todo en nuestra vida se ve afectado. Todo en nuestra vida se ve afectado. A veces no lo vemos de primera intención. Quizás no nos percatamos rápidamente, pero de repente hay un caos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tenemos que revisar nuestra lista de prioridades. Mis prioridades, Dios, familia, trabajo, etcétera. ¿Cómo está ese orden? ¿Tienes trabajo primero, familia o familia primero o a Dios primero? Porque Dios tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Y todas las demás cosas os serán añadidas, dice su palabra. Así que cuando Dios no está en nuestra prioridad, todo se ve afectado, como les decía. Entonces comenzamos a estar afligidos, a sentirnos agobiados, nos entristecemos. Entra el desánimo, la pereza, el enojo, la amargura, la ansiedad y la lista puede continuar. Y esto nos lleva a caer en el error de vivir según las obras de la carne, como Pablo les hablaba a los Gálatas en el capítulo 5. Comenzamos a actuar por nuestra cuenta, según nuestra propia sabiduría y no en obediencia a Dios. Vayan conmigo, las consecuencias de no establecer las prioridades correctas. Escuche esto, Dios quiere que vivamos libres bajo el sometimiento al Espíritu Santo y el sometimiento de los unos a los otros en amor. Ay, cuando yo escribía eso, yo decía, ay, Dios mío, no es fácil, pero se puede. Lo voy a repetir. Dios quiere que vivamos libres, sí, pero sometidos a la voluntad de Dios. Y sometidos, que esto es lo más difícil, los unos a los otros en amor. Porque si hago todo y no tengo amor, nada soy. ¿Y cómo puedo decir, dice otro pasaje, que amo a Dios, que no lo veo, si no amo a mi hermano, que veo? Sí, porque una de las raíces de los problemas de los Gálatas era el orgullo. Pablo les dice en el capítulo 5, verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vemos en esas palabras que no podemos descuidarnos.
sino que tenemos que estar alerta, porque hay muchas corrientes de este mundo que pueden hacernos desviar del fundamento, de lo que hemos aprendido por la palabra de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Gloria al Señor. La iglesia continúa su expansión, a pesar de que han intentado detenernos por diferentes medios. Pero ahora les hago una pregunta, o nos hacemos una pregunta. ¿De qué lado estamos? ¿De los que vivimos por el Espíritu para agradar al Espíritu? ¿O de los que viven según los deseos propios, que solo satisfacen el ego, la avaricia, el orgullo, las contiendas, pleitos, celos y envidia? ¿De qué lado estamos? Dios nos está confrontando, lo sé. Se siente, ¿verdad? Pero qué bueno que nos confronta. Porque es que así es que nos transforma, gloria al Señor. Hoy Dios nos está confrontando a volver al inicio, a lo básico. Porque ¿de qué me vale hacer muchas obras que impresionen a todos los que las ven? Pero que en el proceso de hacerlas o de llevarlas a cabo, voy pisoteando, maltratando, juzgando a mi hermano y mostrando enojo o queja mientras lo estoy haciendo. ¿Saben? Dios conoce las intenciones del corazón. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Es necesario vivir por el Espíritu. Es necesario vivir por el Espíritu. Jesús siempre sorprendía a los discípulos con sus respuestas. O al menos a mí me sorprende porque él veía todo desde una perspectiva o desde la perspectiva del Padre Celestial y del propósito que vino a cumplir. Jesús vivió en obediencia y sujetado al Padre. Y brevemente quiero darles 3 ejemplos de esas veces que Jesús daba una respuesta que los discípulos, yo me imagino que se quedaban, ¿qué? Y a veces nos quedamos así también nosotros. Número 1, el primer ejemplo está en Juan 4:34, 32 y 34. Dice, después de que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que hablábamos ahorita también, regresan los discípulos de comprar alimentos y dice la palabra que le rogaban a Jesús que comiera, ya que sabían que estaba cansado y humanamente necesitaba comida. Pero leemos en Juan 4, 32 y 34 que dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Qué pasó aquí? ¿Será que ella comió? Pero Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su prioridad era hacer la voluntad del que lo envió. Y eso tiene que ser ejemplo para nosotros. Nada puede estorbarnos de cumplir el propósito por el que Dios nos ha llamado. Esas respuestas sorprenden. Número 2, otro ejemplo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le dijo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3 y 4. No solo de pan vivirá el hombre. Tenemos que vivir de la palabra de Dios. Nuestro alimento espiritual. No podemos ver las cosas como el mundo las ve. Tenemos que vivir en el Espíritu. Ejemplo número 3.
en el momento de la multiplicación milagrosa de los panes y los peces. Se encuentra en Mateo 14, versos 15 al 19, para los que están anotando. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ellos no veían nada o veían muy poco, pero ya él veía la multiplicación. Porque a veces, o no a veces, siempre tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos están viendo, nuestros ojos físicos. Porque tenemos que andar por fe y no por vista. Tenemos que creerle a Dios y en sus promesas. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorarle en esta mañana? Poderoso el Señor, aleluya. Pero yo les digo, en otras ocasiones en la palabra, Jesús decía algo, pero yo les digo, ¿verdad? Jesús tenía otro modo de ver las cosas y de actuar. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos que actuar diferente. Tenemos que mostrar un modo diferente a los que no están en Cristo. ¿Y recuerdan el título de este mensaje? ¿Sí? Sigue tocando el arpa. Sigue, dígalo fuerte, sigue tocando el arpa. Y dirán, pero ¿de dónde ella saca eso? Es que a mí me gusta usar títulos que se nos queden grabados en la mente. Sigue tocando el arpa. Recordamos una historia en 1 Samuel 16. Relata cómo después de que el rey Saúl, el primer rey de Israel, había sido desechado por Dios por su desobediencia. Un espíritu le atormentaba y llamaron a David para que tocase el arpa. Y Saúl tenía paz en medio de esa adoración. El espíritu malo se iba y él podía tener paz. Luego Saúl, esto es resumido, ¿verdad? Luego Saúl le tiene envidia a David y quiere matarlo. ¿Por qué? Porque todos lo estaban aclamando, porque ya él había matado a Goliat, el gigante, había ganado unas cuantas victorias y la gente le gritaba: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y él cogió celos y envidia porque veía que David estaba haciendo más cosas que él. Cualquier parecido con la realidad de este tiempo. Así que en el capítulo 19 de 1 Samuel, a pesar de eso, David vuelve a tocar el arpa para Saúl. Y aquí en esta ocasión, Saúl intenta matarlo con una lanza. Se la tira, pero David logra escapar y la lanza queda incrustada en la pared. Él logra escapar. ¿Qué te quiero traer con esto? Un ejemplo a modo de comparación para aplicarlo a nuestras vidas. Un ejemplo de humildad de parte de David, de obediencia, porque él era el rey. Saúl seguía siendo el rey. Un ejemplo de sujeción. Sigue tocando el arpa, nos dice el Señor hoy. Sigue haciendo lo correcto. Aunque todos tomen el atajo, ¿verdad? El camino corto, nosotros no. Nosotros tenemos que hacer lo correcto, aunque el camino sea más largo, más difícil, o tenga cuestas, montañas y diferentes obstáculos. Tú mantente vertical, aunque todos anden torcidos.
A su tiempo cosecharás, pero es si no desmayas. A su tiempo cosecharás si no desmayas. Entonces tengo que ir a la definición simple de desmayar, según el diccionario de la Real Academia Española. Número 1, causar desmayo, desaliento, desánimo. Número 2, desmayar, perder el valor, desfallecer de ánimo, acobardarse. Y otra definición, perder el sentido y el conocimiento. Las traje todas porque cada una de ellas tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos a cosechar si no desmayamos. O sea, utilizando las definiciones en nuestras propias palabras, si no perdemos el valor, vamos a cosechar si no perdemos el valor o el ánimo. O sea, y cuando digo perdamos el valor es que no perdamos el conocimiento de quiénes somos en Cristo y lo que Él nos ha llamado a hacer. No podemos perder ese valor, no podemos perder el ánimo. Si no nos acobardamos, entonces es que vamos a cosechar. Si no perdemos el sentido, si no perdemos el conocimiento. Y Dios nos ha dado las herramientas, pero a veces las olvidamos. O las descuidamos, ¿sí o no? Sigue tocando el arpa. Sigue adorando. Sigue obedeciendo. La adoración viene desde tu interior con un corazón humilde ante Dios, sometido en obediencia a la voluntad de Dios para agradarlo en todo y así poder vivir en victoria, en libertad, en el Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. O sea, es necesario vivir en el Espíritu para poder sentirnos una vida victoriosa, una vida en libertad, donde las circunstancias no nos detengan, donde las circunstancias no nos acobarden, donde no importa si tengo deseos o no, yo digo, yo voy a la iglesia, yo voy a adorar al Señor, porque Él es Dios y Él merece toda mi adoración. Y Él merece, aleluya, que yo lo ponga a Él en primer lugar. Solo así veré su victoria en mi vida. Entonces sigue tocando el arpa, sigue adorando, porque es el medio por el cual podemos acercarnos y permanecer en intimidad con Dios. Jesús es el camino hacia el Padre y la comunión con Él, pero solos no podemos. Necesitamos vivir en unidad. Para poder perseverar necesitamos la unidad. Necesitamos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Tenemos que saber soportarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a tener misericordia, porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y ninguno es perfecto. Todos estamos aquí por gracia. La unidad de la iglesia es importante. Jesús oró por esto. Y ya yo estoy cerrando, terminando. Jesús oró por esto, porque todos somos parte del cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Pablo está hablándole a los Gálatas acerca de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Les enseña sobre las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Eso es en Gálatas 5, después usted lo lee con calma. Y los exhorta a la unidad entre los hermanos, sobrellevándose con amor, corrigiéndose con mansedumbre, mirando tus propias obras a ver si están bien para mejorar y perseverar en el bien. Solo de esa forma cosecharemos lo que tanto anhelamos. ¿Y qué es eso? La vida eterna. Donde le veremos cara a cara, donde no habrá llanto, no habrá dolor,
donde estaremos por siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Aleluya. Terminamos como al principio, o en el principio. Gálatas 6, 7 al 10. Quiero leerlo nuevamente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Solo es posible vivir en el Espíritu por la gracia de Dios. Así que yo los invito a que roguemos juntos al Señor para que por su misericordia nos conceda el perdón, nos limpie de todo pecado y nos regale su salvación. Porque Él es quien nos amó primero, proveyendo el camino a la salvación y reconciliación, que es por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere darnos vida en abundancia. No solamente vida, sino vida en abundancia. Vivamos por Él y para Él. Amén. Así es que oramos y hasta aquí el mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hoy una vez más tú nos confrontas, Señor, con tu palabra. Pero también nos recuerdas que por tu amor y tu misericordia tú nos rescataste, tú nos limpiaste y tú también eres quien nos santifica, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Tú sigues siendo fiel a pesar de que nosotros fallemos, Señor. Tú nos amas tal y como somos. Así que por eso queremos cantarte, Señor. Tú me amas como soy. Hermano, si usted oyó bien el mensaje, este mensaje es una invitación a vivir en santidad. Gracias, Dios. No importando cuán sucio esté el mundo, nosotros estamos llamados a vivir en santidad. Ahora, no importando cuánto hemos pecado, Dios está dispuesto a limpiarnos. Dios está dispuesto a perdonarnos. Así que yo te invito en esta hora a que, como dice esta canción, tú le digas al Señor: Señor, mírame. Señor, mírame, mírame cómo estoy, mírame cómo estoy. He sido golpeado por este mundo, he sido golpeado por el pecado. Pero yo sé, Señor, que tú me amas como soy. Que yo nunca he sido perfecto y que solamente tú puedes hacerme perfecto por tu gracia y por tu misericordia. Así que medite la letra de esta alabanza y dile al Señor: mírame, tú me conoces bien, pues del polvo de la tierra me creaste, soplaste en mí ese aliento de amor que me dio la paz, la vida y el perdón. Cuando solo me hallé, siempre estabas allí. Si te necesité, no me fallaste. Tú me vistes llorar en mi soledad. Cuando nadie me amó, tú siempre me amaste. Tú me amas como soy.
Yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí, recibiendo tu perdón, tu poder me transformó. Ahora no soy como ayer, Señor, quiero serte fiel. Pues me amas como soy. Yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí, recibiendo tu perdón, tu poder me transformó. Ahora no soy como ayer, Señor, quiero serte fiel. Pues me amas como soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Es una invitación esta predicación, hermano. Cristo nos ama como somos, pero cuando venimos a Él, Él no nos deja igual. Él nos limpia, nos transforma y nos hace una nueva criatura. Y aunque es difícil el mandato de Dios, lo que hemos hablado hoy en día, de que sigamos haciendo lo correcto, Él nos va a ayudar a hacer lo correcto por su Espíritu. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta predicación. Amén.